Hola, bienvenidos a En Todo Caso Podcast, un día más, hablándoles de un tema muy interesante, como siempre. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Sorprendido. ¿Sorprendido? ¿Por qué? Mierda. Oye, volvió. Estoy de Ha vuelta. Estoy de vuelta después de mi... Volvió, además con un peinado súper guay. Sí, ¿verdad? Estiloso, como siempre. De hecho, cabe acotar, hoy venimos todos vestidos de maneras muy similares, ¿no? Primero, somos embajadores del cuello alto. Eso es. Embajadores del cuello alto. Salvo que seas muy chaparro o muy pequeño, se te vería ridículo. Pero salvo ese escenario, oye, qué gusto volver a estar aquí y estar combinados, además. Bienvenido, sí. Toñín, te extrañamos y te echamos mucho en falta. Hemos venido de la mejor forma posible. Bueno, ya estoy vuelta de mi descanso espiritual. Y la verdad es que sí. He de decir una cosilla y voy a arruinar un poco la magia, que es que Juan y yo venimos de cuello alto, pero Jesús no venía de cuello alto. No. Se puso el cuello alto después de ver Pero Jesús es un nuestra camaleón y magnífica se adapta. elegancia. Antes Sí. de empezar a hablar del capítulo de hoy, quiero decirte que me encanta volverte a ver aquí en el podcast. Nos hacías falta. Hemos tenido un lío con las redes sociales cuando no has estado, he de decirlo. Y quiero empezar este podcast con una pregunta. ¿En qué se parece un abogado y el estafador de Tinder? Ilústranos. Bueno, lo de la estafa ya está implícito. No, mentiras. En que los dos usan Pero, cuello alto. no. en Hay que- abogados muy piratas, ¿eh? Sí, en Hay que abogados muy ambos buscamos la libertad y la independencia. Eso es. Y bueno, vuelta a este nuevo capítulo, ya los tres juntos, hemos decidido, joder, nos estamos formando para ser abogados. Debemos saber un poquito nuestro oficio y lo que nos regula y lo que nos rodea, ¿no? Sí. Entonces, estos 15-20 minutos que vamos a tener esta tarde, vamos a dedicar a nuestros espectadores a exponer un poco qué es lo que nos rodea dentro de nuestro ejercicio profesional. Me gusta lo que te estás tomando, Jesús. Gilipollas. No, mentira. Sobre todo estanterías, libros, Leyes y clientes a lo mejor un leyes, poquillo más pesados. clientes. A mí me gustaría empezar con una breve reflexión. Saludos a todos, ¿cómo están? Qué gusto volver a estar acá, de verdad. Y yo tengo una reflexión muy personal que hacer, y es que la profesión del abogado es complicada. Pero es complicada por esencia. ¿Por qué? Porque salvo que seas completamente autónomo, que también es complicado conseguir los clientes, usualmente vas a estar entre un lado tu jefe, quien siempre va a estar presionándote y siempre va a estar ejerciendo su presión sobre tu trabajo, sobre lo que Jesús, hagas. si fuera mi jefe, no me importaría que me presionase. Ok. Contra el sofá o contra la pared, contra lo que usted quiera. Oh, está bien. Se ha puesto nervioso. Sí, sí. Luego, por el otro lado tienes a los clientes, que muchas veces también presionan. Y en el medio, ¿quién está? El joven abogado recién graduado, infrapagado, infravalorado, tratando de hacer frente a la vida. Te falta la expresión explotado. Sí. Está claro. Tal ¿no? cual, tal cual. Nuestra profesión se encuentra un poco desprestigiada últimamente y bueno, yo creo que es necesario que todo el colectivo y todo el conjunto de abogados La dignifiquemos. eso es, la dignifiquemos un poquillo. De hecho, hay un twitstar llamado Raúl Herrera, que por cierto, Raúl, pongámonos serios, Raúl, vente a grabar un capítulo con nosotros. Raúl. Te lo decimos en serio, Raúl, un abogado que tiene una cuenta de Twitter con muchos seguidores, que siempre dignifica la labor del abogado, porque al fin y al cabo se nos desprestigia en muchísimas ocasiones. Eso sí, tenemos que ser conscientes de lo que nos rodea y de los deberes y derechos de nuestra profesión. En concreto, lo que ha dicho antes Juan con la comparación del estafador de Twitter con el abogado. De Tinder. ¿Qué he dicho yo? Estafador de Twitter. Joder. Ese El subconsciente. Ese eres tú. Ese eres tú. El subconsciente. Bro, que el otro día me ofrecieron comprar una casa por Twitter, bro, y ¿En serio? la compré. No. El estafador de Principios de independencia y de libertad, muchachos. Efectivamente. ¿Qué es esto? de Como los verdad? catalanes. No. ¿Qué es Es broma, por favor. No me Incluso cancelen. otro. Bueno, en fin, son dos principios que operan en nuestra profesión. Sí o sí, día sí y día también. Pero vamos a analizar un poquito qué es. ¿Qué os parece? Sí, me parece bien. ¿Te parece bien? Sí. ¿Estás preparado? Más o menos. Pues démosle. Tengo miedo. Me gusta todo lo que tenga que ver con la independencia y la libertad. ¿Mm? Con lo cual, a por ello. Muy interesante, sobre todo hay que entender una cosa, ¿no? La profesión del abogado, por sus características particulares, está sometida a una máxima que es la responsabilidad. Así como el doctor, el médico, el profesional de la medicina, está sometido a una responsabilidad particular y concreta, el abogado también. Porque al final, las dos grandes cosas que se pueden defender es la vida de una persona, supongamos el supuesto de la medicina, que trata de preservar la vida de las personas, y luego sus derechos. Y muchas veces
yo creo que por el volumen de gente que estudia Derecho y el volumen de gente que estudia Derecho sin gustarle la carrera, se desprestigia lo que hacemos. De hecho, es muy común en la facultad, yo recuerdo, más de uno que decía, no, yo estoy aquí estudiándola porque yo no sabía qué estudiar. Efectivamente. Y eso hace daño. Y hace un daño profundo. Primero a la gente que tiene que estar haciendo algo que no le gusta toda su vida. Pero luego a la profesión. Porque ser abogado, como en muchos otros países he visto, es un honor y es un privilegio poder estar defendiendo los derechos de la gente. Y una cosa muy importante, Jesús, cuando tú haces algo sin gusto, sin pasión, implica menos... Implica que te... Bueno, esto va a sonar muy redundante, pero implica que te impliques menos en tu labor, en tu profesión. Sí. O sea, lo haces con desgana, no tienes la misma diligencia, que como Total. has dicho tú, tenemos responsabilidad, eso deriva en un deber de diligencia, de hacer las cosas correctamente para buscar el máximo beneficio del cliente. Total, ¿no? Totalmente. Y va en la línea de lo que vamos a comenzar a explicar, que va a comenzar nuestro compañero Toñín a comentarles de, oye, ¿qué es eso de la independencia y la libertad con la que se debe ejercer esta profesión? Eso es, porque independiente de que el cliente tenga sus derechos, está claro, la profesión del abogado viene protegida por unas especies de principios rectores que lo que hace es garantizar pues, nuestro correcto ejercicio de nuestras funciones. Para empezar, el principio de libertad. Todo abogado tiene derecho a rechazar un asunto o a rechazar un cliente siempre y cuando se garantice su derecho, bueno, en fin, que no se produzca indefensión. Total. Y esto es muy importante porque no todo el mundo, cuando se emprende en el estudio del derecho, es conocedor de que un abogado tiene este principio que le protege, ¿no? Es decir, nosotros podemos rechazar, siempre y cuando se garantice o no se produzca indefensión, un asunto del cliente. ¿Pero cómo? ¿Indefensión? Indefensión. ¿De los abogados? ¿Por qué? No. Si el artículo 2 de la Constitución Española dice que la tutela judicial efectiva viene garantizada por los jueces y tribunales. ¿Qué tienen que ver aquí los abogados, no? Pues dale. Resulta que lo que estaba diciendo hace un rato, y la especial naturaleza de nuestra profesión, es que tiene encomendado lo que desde mi punto de vista, y de hecho yo decidí estudiar Derecho, porque nuestra profesión tiene encomendado lo más grande que le pueden encomendar a alguien, defender los derechos de la gente. Ah, pensaba que el pay de manzana. Vale. Sí. También, pero no, esto es la segunda. No, mentira. Pero, y defender los derechos de la gente requiere tener al mismo tiempo cierta libertad para decidir cómo hacerlo. Mira, quiero aprovechar y traer aquí una reflexión que viene con todo esto de la crisis de Ucrania, que vi el otro día que me flipó. Y va de la mano con esto que estamos tratando hoy. En Reino Unido salió un miembro de la Cámara del Parlamento, no sé exactamente, no voy a decir el nombre porque no me acuerdo la verdad, pero lo trataremos de repostear. Salió presentando una lista de todos los abogados que eran abogados de clientes rusos, ¿no? Con todo esto de la guerra y la crisis en Ucrania y entre Rusia y Ucrania. Yo vi eso y ¿por qué los presentaba? Porque estaba tratando de hacer una denuncia pública de que hubiera gente capaz de defender los intereses de estas personas. Mira, me hubiera encantado sentar a ese tonto en una silla y explicarle que el abogado defienda a una persona no lo hace su cliente. El cliente es una cosa y el abogado es otra completamente distinta. Con esto no quiero decir que todos los abogados son intachables. Claro. ¿Pero por qué? Por ese principio de libertad y por ese deber que tenemos encomendado de defender los derechos de las personas. No cualquiera puede defender un derecho. Para eso estudiamos 4, 5, 6, 7 y más años para poderlo hacer de la mejor manera posible. Y es injusto que venga cualquier tonto a cuestionar que uno se ponga a defender, que porque defiendas a alguien que desde su punto de vista puede ser un criminal. Puede ser inmoral, sí, eso es cierto. Que a lo que voy, que ahí además le estás pasando por arriba la presunción de la inocencia, porque todo el mundo tiene derecho a... No, y aunque resulte ser culpable esa persona, para que un Estado de Derecho de verdad rija con las normas que debe de regir y con la independencia y con las libertades de las personas, todo el mundo tiene derecho a la legítima defensa. Da igual la atrocidad que haya. Me encanta que siempre aparezca el Diplomatic Jesus. ¿Que sí? Claro. Y el Jesús reivindicativo. Jesus for President. Por supuesto, esto tiene matices. Volvemos al tema de la indefensión. Y nos volvemos a meter en ejemplos prácticos. En el caso... ¿Sabes a mí qué me causa indefensión? Cuando me susurras al oído, bebé. No sé qué decir esto. Pongamos en los casos en los que por cuestión de plazos procesales un cliente se ve en la imperante necesidad de que a falta de 3 días hábiles para presentar una contestación a la demanda acuda a su despacho de abogados
a un despacho de abogados en el que nos encontramos alguno de nosotros tres o alguno de los que nos escucha y A nosotros... un bufete que no es de comida rápida. Y a nosotros, imaginaos, por ejemplo, que creemos que el cliente nos oculta información o que no está siendo del todo sincero con nosotros. Bastante y se común, nos- además. Bastante común. Y se nos presenta la opción o se nos pasa por la cabeza el hecho de rechazar ese encargo sabiendo que al cliente le quedan 3 días hábiles. Claro, la norma está muy bien, es muy bonita. Digamos que los principios quedan muy bien estipulados dentro de un código deontológico, dentro del Estatuto de la Abogacía, pero esa situación presenta muchísimos grises y presenta muchísimas controversias, porque al fin y al cabo, si tú operas en base a tu principio de libertad y dices que rechazas el encargo porque tienes menos sospecha de que el cliente te oculta información y alegas esa causa pues para Sí. rechazar ese encargo, ¿hasta qué punto estás vulnerando Sí, el derecho pero de la judicial el efectiva? deber de diligencia del Ujú. abogado en cuanto a la libertad de aceptar o rechazar un caso es como una cinta, ¿no? Ujú. O sea, es como una carretera y tiene muchas paradas. No es lo mismo que un cliente llegue a ti y te presente un caso que tiene el plazo procesal de 3 días de vencer para presentar una demanda o hacer una interposición, Ujú. Ujú. que no te haya contactado antes. Tú tienes tu plena libertad de rechazar ese caso. Claro, pero imagínate que el Desde cliente mi alega su punto de justa vista. causa. Imagínate que el cliente alega su justa causa por la cual no ha ido a tu despacho con Sí, anterioridad. pero O imagínate otra cosa tú. Imagínate que durante esos primeros días que él tiene para interponer la contestación a la demanda, viene Sí. un abogado que no ha respetado los principios ni el código Ujú. deontológico y no ha respetado, por ejemplo, al cliente. Sí, Y el pero, motivo por el cual el cliente está contigo es porque previamente hay un abogado que no ha hecho bien el trabajo. sí, pero tiene muchos matices. Imagina que tú eres laboralista y llega un cliente con un caso de civil. Imagina que tú eres penalista y llega un cliente con un caso de civil. Ujú. O imagínate que tú, Tú no también tienes o el imagínate deber- que tú eres mecánico y llega un cliente con un asunto No. civil. Coño. Pero es que tú también tienes un deber de diligencia de no aceptar los casos cuando no crees que puedas hacer una correcta defensa. Lo mejor, desde mi punto de vista, que puedes hacer con ese cliente es derivarlo. Si conoces a una persona que pueda tomar ese caso, y en el caso de que no conozcas a esa persona, aconsejarle muy rápidamente y no hacerle perder el tiempo de que se busque un abogado. Corre, 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 corre fuera aquí. Corre, Forrest. Que por cierto, ha sacado un tema muy interesante porque estamos hablando también pero- de la delegación de casos entre abogados. Sí, pero antes de entrar a eso, quiero seguir con esta carretera. Una es cuando te llega el cliente y te quiere exponer un caso que está a punto de vencer el plazo que sea Ujú. y ves que no lo puedes tomar. Vale, después está un cliente que has tomado el caso, has tardado en responderle y has visto que entre que lo estudiabas, Oh, pues eso es de juzgado de guardia, vamos. entre claro. que lo estudiabas has visto que no te ves con la capacidad, con los conocimientos o con las ganas, que no debería ser una excusa, pero bueno, de llevar ese caso. Ahí creo que el deber de diligencia ya va tomando unos matices negros y ese deber de libertad se va quedando un poco difuminado, ¿no? Entonces no es algo tan concreto, está muy a la Mira. interpretación. Ni más faltaba que el código deontológico y el estatuto de la abogacía fuera más claro que las leyes. Mira. Porque somos abogados, escribimos como escribimos. A mí me gusta mucho y voy a tomar de nuevo la reflexión que decía hace un rato, ¿no? De que es muy fácil decirle al abogado, tú tienes la culpa. Pero también, y que la diligencia solo es del abogado. No, la diligencia también tiene que ser del cliente. Efectivamente. Porque muchas veces, y de hecho esto lo puede confirmar la gente que se dedica al turno de oficio, ¿cuántas veces la mayoría de los casos que les entran no es gente que tiene menos de un mes para que o bien le prescriba la acción, o bien se están sometiendo a un plazo de caducidad, o bien ya tienen su acción prescrita y piensan que todavía se puede hacer algo? Abundan este tipo de casos. Sí. Y precisamente es igual que cuando tú vas a un doctor y tú no te has querido hacer ningún chequeo, ponte en 3, 4 años y llegas al doctor y le dices, oye, el doctor te dice, mira, te quedan 2 meses. Sí. Tenías que haber venido hace Sí. tanto. No, Y no, tú pretendes echarle y la culpa no al es solamente doctor. eso. No vas al doctor especialista para tratar tu caso, sino que vas a cualquier doctor y después le echan la culpa porque no te curó. Efectivamente. Y te derivó un especialista o te Efectivamente. dijo, yo no sé curar ese tipo de enfermedad, ¿no? Efectivamente. Va un poco por ahí. Sí, hay muchos grises. Está claro que hay muchos Sí. grises. Quería tratar el tema que has tocado tú antes respecto a la delegación de casos. Y una cosa muy curiosa es que tú no puedes delegar o derivar los casos sin el conocimiento del cliente. Y por lo tanto, yo interpreto que el Hombre, claro, tú consentimiento no- en el caso de que Su existan aceptación, sí. en el caso de que existan comisiones entre abogados. Hombre, y sin existirlas tampoco puedes derivarlas sin Ujú. conocimiento del cliente. Es decir, Correcto. tú no puedes aceptar un caso en tu nombre y que lo prepare y lo presente otro abogado. Eso es- Claro, no, bueno. Eso va en contra del código deontológico y del estatuto de la abogacía. Es decir, yo no puedo tomar un caso y decirle, sí, no te preocupes. Y digo, mira, Jesús, Sí. hazlo tú
escríbelo tú y vete a defenderlo tú. Sí. Y cobro yo. O aunque no cobre yo, el cliente no está enterado de quién va a ser el profesional que lo va a defender, ni se está comunicando con él directamente. No se puede hacer. Sí, correcto. Mira, Lo que pasa es que, como bien dice Tonín, cuando existen unas comisiones específicas, también hay que comunicarlas al cliente. totalmente. Y lo que digo es que, lamentablemente, parte de este capítulo, no sé, también por la idea de que, oye, todos en lo que hemos pasado en la universidad, ese mundo profesional, nos hemos dado cuenta que abunda, y es muy común, esa falta de dignidad de la profesión. Primero, desde una óptica quizás la más fácil de analizar, decir que los clientes no respetan, tal. Me vas a disculpar. Primero, hay que mirar para dentro de la casa para hacer una crítica. Y los primeros que muchas veces no respetan esto no son los abogados que acaban de salir y que están comenzando a ejercer la profesión. No. Son abogados que tienen 20, 30, 40 años de profesión y que no muestran el ejemplo del respeto a lo que es el estatuto del abogado y lo que es el respeto al código deontológico. Y al final, esto deriva precisamente en cantidad de situaciones donde se entiende nuestra profesión como que, bueno, el abogado siempre va a defender al malo. El abogado siempre va a hacerlo, además, de una manera mediocre, de una manera pobre. Mira, me sobran conozco de sobra abogados que, bueno, cejan la vida por su cliente. Así no vayan a cobrar nada. Díganme qué persona, qué profesión estaría dispuesto a hacer algo sin cobrar nada. Una anécdota súper curiosa. Yo, trabajando en el despacho, he escuchado al abogado para el cual yo trabajo de decir, más que interesarme el dinero, me parece un caso tan interesante que lo quiero tomar. Quiero resolverlo. Sí. Sí, estáis sacando una cosa muy importante que es también el principio de independencia. Sí. Respecto a que otros abogados, que no lo hemos tocado. respecto a tu Eso propio íbamos. cliente y sobre todo respecto al abogado dentro de un despacho profesional sobre que ejerces conjuntamente la labor de abogacía. Que es un principio ese que es- se incumple. Eso es. Mucho. Existe el principio de independencia, entre otros principios, Sí. pero nosotros vamos a tocar estos dos en concreto, y existe después el principio de la libertad y ahora la independencia. Efectivamente. Todo abogado es independiente a ejercer su profesión Así es. respecto a los clientes con los que Independiente y preste los borracha, pero buena servicios, muchacha. respecto a los clientes, respecto a los propios abogados profesionales, a los contrarios, incluso a dentro de tu propio despacho profesional. Eso es clave, sobre todo porque no muchas veces se respeta dentro del despacho profesional donde uno se encuentra. Y lo podemos ejemplificar perfectamente en esas grandes empresas que conforman los abogados de distintas especialidades, y dentro de esa especialidad pues existen diversas opiniones dentro de ese despacho que hace, pues en fin, que se deriven un poco las actuaciones de cada uno, ¿no? Entonces, pero lo más importante es el cliente. El cliente no te puede condicionar una defensa letrada cuando tú llevas tu propia técnica y tu propia estrategia de cara a llevar un Totalmente. procedimiento. No, es como y esto es decirle algo que un- muchísimas veces se vulnera. Sí, pero es como decirle a un cirujano cómo te tiene que operar. Bueno, no sé Exacto. que sea un cirujano estético, pero bueno, en fin, cada uno tiene su profesión y su especialidad y tiene que hacerla con independencia para que tanto como la responsabilidad, así como el resultado, sea propio y no sea condicionado por terceros. En eso se basa el principio de libertad. Si hay un deber de diligencia y la culpa va a recaer cuando esa diligencia no se cumpla, no podemos pensar que esta persona ha de actuar condicionado. Totalmente. Si hay una responsabilidad independiente, también tiene que haber un principio de independencia que nos permita actuar de manera libre. Eso es. Aunque que no se confunda tampoco con el principio de Les cuento de una libertad. anécdota en mi corta experiencia profesional que me pasó una vez. Llegó una cliente tal, era por un tema de una operación de tetas que se había hecho. Fíjate. Sí, curioso. Y lo curioso es realmente que ella era abogada. Ah, sí. Y me pasa de una vez el escrito de la demanda que quería que presentáramos. Y claro, obviamente uno analiza el caso y teníamos otras observaciones distintas un poco a la que ella quería. Y lo readaptamos, lo reajustamos, en fin. Una demanda desde mi punto de vista mucho más completa, etcétera, etcétera. Y la cliente no, que yo quiero que presenten la que yo les mandé. Porque había estudiado Derecho, nunca había ejercido, pero creía que, que tenía el conocimiento para poder abordar el tema. Y esto es justamente un poco esa independencia, ¿no? Sí, es el De ejemplo que, perfecto, de hecho. Vamos, es un ejemplo que va de la mano. Disculpas, yo puedo respetar como tú lo quieras, pero si tú me estás encomendando a mí tu defensa, tienes que darme el margen y la libertad y la independencia necesaria para que yo vea cómo articulo el caso de tal manera que pueda lograr
defender tu derecho. Vamos, es que es el ejemplo perfecto de vulneración al principio de Efectivamente, independencia de del hecho abogado. yo me acuerdo cuando eso pasó, yo digo, mira, a mí me acaban de enseñar en el máster de acceso que esto no es así y tal, y lo comentaba con mi abogada jefe y ella también decía así, bueno... Jesús bebé ahí en el despacho ¿Qué diciendo... te puedo decir? Un momento. Mi profe me dijo... El mes pasado lo di en clase y esto no es así. Me lo preguntaron en examen tipo test, le respondí mal y por eso me acuerdo. Clarísimo. Principio de independencia y libertad, dos de los principios Sí. más importantes de la profesión del abogado. Básico. Seguramente muchas personas que nos estén escuchando pues tengan muchísimas anécdotas, todas igual de interesantes como la que Y nos acaba muchísimas de- dudas. Y muchísimas dudas. Que de esperemos hecho. que nos las dejen en los comentarios. Exactamente, porque para eso tenemos redes sociales donde posteamos absolutamente todo el contenido que hacemos en este podcast. Lo recordamos brevemente, en Twitter estamos como Todo Caso Podcast, activos Ay, sobre por todo fin con está él, parece. toda la actualidad. Gracias, Dios. Las redes sociales, en Instagram como En Todo Caso Podcast, así como en nuestras plataformas digitales de Spotify y en YouTube como En Todo Caso. Es un placer tener a estas dos personitas cerca de nosotros. Es un placer tenerte a ti. Y Con bueno, libertad e independencia. Volvemos muy no pronto. vino obligado, vino porque quiso. Sí. Muy Eso importante. es, eso es. Volvemos muy pronto con más contenido y más actualidad. Entonces, un besazo. Que han disfrutado este capítulo y que pasen muy buena semana. Viva la independencia y la libertad. Chao.